Hay vidas que arden tan rápido y con tanta intensidad que dejan un rastro de humo denso y a la vez una luz cegadora. La de Florencio Sánchez fue una de ellas. Murió a los 35 años y en menos de 10 escribió casi 20 piezas teatrales que fundaron, a machetazos, el teatro moderno del Río de la Plata. Poeta, periodista, anarquista, bohemio indomable, supo sentarse en el café de la élite para, con la tinta aún fresca en el papel, denunciar su hipocresía. Sus obras, como Barranca Abajo o Mijo el Doctor, son radiografías sin piedad de una sociedad en ebullición, la crisis del gaucho ante la inmigración, la desintegración familiar por la ambición, el peso de la tradición frente a la modernidad. Sánchez no buscaba agradar, buscaba mostrar la podredumbre social que se escondía tras el oropel del centenario, y lo hacía con un lenguaje que olía a conventillo, a pampa seca, a desesperación y a esperanza obrera. Esto es, mientras tanto, entrevistas imaginadas en el café. Hoy, en nuestra entrevista, le pregunto a Florencio Sánchez por esa urgencia, por esa rabia necesaria para escribir y vivir a contrapelo. Transcripción del diálogo. Señor Sánchez, bienvenido a la mesa del café. Siendo usted un hombre que vivió con la intensidad de un relámpago, la primera pregunta es inevitable. ¿Por qué esa necesidad de volcar la realidad más cruda, el barro y la miseria moral en la escena? ¿No era el teatro en su época un lugar de evasión y buenas costumbres? Evasión, dice. Mire, amigo, el teatro es un espejo, y si el espejo refleja mugre, no es culpa del cristal, sino de la cara que se asoma. Yo no escribí para entretener a la gente bien que venía a darse lustre con ópera italiana. Escribí para mostrarles que, a 2 cuadras de sus palcos, su sociedad estaba pariendo monstruos. La escena era la única trinchera donde el grito del canillita, la desesperación del conventillo, el oprobio del paisano despojado podían romper el silencio de su decencia burguesa. Señor Sánchez, usted expuso brutalmente el conflicto generacional en obras como Mijo el Doctor, donde el hijo educado rompe con el padre. ¿Cree que esa ruptura, esa ansia de modernidad, era necesaria o simplemente un signo de ingratitud, como muchos críticos le achacaron? Ingratitud, dice. Es el latiguillo de la tradición moribunda. No es ingratitud, es la fatalidad del progreso. ¿Cómo quiere que ese doctor, que ha visto más allá de la chacra o el negocio de su padre, se quede atado a la barraquera de un pasado que no da más que pobreza espiritual? Mis personajes luchan entre la tierra que les dio el pan y el cielo que les promete la idea. Yo no juzgo. Yo pinto ese conflicto, la garra de la tradición ahogando la razón. Es un duelo a muerte por la libertad del espíritu. Señor Sánchez, y en ese retrato de la crisis social, en obras como La Gringa, usted parece tender un puente entre el criollo y el recién llegado. ¿Era la inmigración, para usted, una amenaza o la verdadera fuerza de renovación del Río de la Plata? El verdadero veneno no es el inmigrante que viene a laburar y a levantar la tierra. El veneno es el caudillismo, la usura, el acomodo criollo que no quiere soltar la teta. La gringa trae consigo orden, trabajo, método. El criollo a veces solo trae el facón y la pereza de la pulpería. Mi obra propone que la nueva nación surge de esa fusión, del mestizaje fértil, no de la pureza de un campo que ya está condenado a la extinción o al alambrado. Pero qué difícil es para el paisano viejo aceptar que su sangre ya no es la única dueña de la pampa. Señor Sánchez, su compromiso con el anarquismo fue notorio. Colaboró en periódicos como La Protesta. ¿Considera que su teatro era una mera extensión de su ideología política o buscaba trascender la tesis para hablar de lo puramente humano? La idea es la vida, y la vida es la lucha. No creo en el arte que se refugia en la Torre de Marfil. Eso es arte de alcahuetes. Mi anarquismo es simplemente la decencia de ver que la injusticia es un mal social y no una fatalidad divina. Cuando usted ve a Don Zoilo en Barranca Abajo, echado a la calle por los dueños del progreso, ¿es política o es el dolor humano? Es las 2 cosas, carajo.
La tesis es solo la estructura del drama. Lo que hace llorar al público es la verdad desnuda. Yo quería una sociedad sin amos ni esclavos, y eso, amigo, no es tesis. Es la única manera honrada de mirar al hombre. Señor Sánchez, su final fue en Milán, joven y enfermo, lejos de estas tierras que tan bien supo describir. Si pudiera volver a vivir, ¿cambiaría algo de ese vértigo, de esa vida bohemia que muchos tildaron de autodestructiva? El vértigo es la vida cuando se está vivo de verdad. Cambiar algo, tal vez haber tenido más salud y menos deudas, que a veces se confunden. Pero la borrachera de la idea, la necesidad de decir la verdad aunque duelan los golpes y el hambre, no la cambiaría por toda la plata de un empresario. Morí lejos, sí, pero con la conciencia tranquila de haberle dejado a mi pueblo un puñado de obras que hablan de lo que realmente somos. Que sigan discutiendo mi vida. Yo les dejé el teatro. Muchas gracias, señor Sánchez. Reflexión final. El canillita que vendía periódicos a gritos en la calle, el periodista perseguido por sus ideas, el dramaturgo que hizo temblar los cimientos de la burguesía con la verdad del conventillo, Florencio Sánchez no solo fue un cronista, fue un profeta de la modernidad rioplatense. Su legado es la lección de que el arte más trascendente es aquel que se niega a la evasión, que asume la incomodidad de la denuncia y que se atreve a usar el lenguaje de la calle, con su mezcla de italiano, lunfardo y criollismo, para fundar una identidad. Florencio Sánchez nos enseñó que la tragedia no estaba en los palacios de la realeza, sino en la pequeña miseria cotidiana de la familia que se quiebra, del hombre que se desbarranca, de la tierra que cambia de dueño. Su vida fue breve, pero su obra permanece, áspera y vital, como una cicatriz necesaria en el alma de nuestro teatro. Hasta la próxima entrevista. Julio Pisón. Café mientras tanto.